Donald Trump, la pelea por la deuda y las sin razones populistas. La batalla sobre el abismo entre el legislativo y Biden para aumentar el techo de la deuda expone el extremismo que contamina a la oposición, en la cual el magnate domina en las encuestas. Donald Trump, inoxidable, exento de costos por la telaraña de causas en su contra, se consolida con amplia ventaja en las internas republicanas. Su candidatura, en caso de confirmarse, sería una buena noticia para el presidente Joe Biden, que confía en que de tener nuevamente enfrente al magnate populista lo derrotará como en el 2020. Supone, con algún acierto, que podrá beneficiarse nuevamente del perfil político y moral medieval del expresidente para absorber el voto de quienes lo rechazan, incluyendo aquellos que consideran calamitosa pero un mal menor la reelección del líder demócrata. También capitalizar la edad más o menos parecida entre ambos para que el tema de los años y las vejeces no se torne un ariete en su contra en la campaña. Un problema que sería un extremo áspero si el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, de 44 años y con sus hijos en la primaria, lograra enfrentar a Biden. Hoy parece difícil. Las diferencias a favor de Trump rondan el 50%. La constatación de esa ventaja a manos de un dirigente abrazado a la mentira con recurso político que aisló a su país, gestionó con mediocridad y confusión, en particular con la pandemia, y disparó el gasto público, pecado mayor en los manuales republicanos, explica con elocuencia las contrariedades del presente de la potencia norteamericana. Ninguno de ambos, y tampoco de DeSantis, son líderes con visión estratégica, un mal de la política contemporánea que estanca a los políticos en la pura coyuntura. Ejemplo a pie de página de esos desvíos: el seguidismo por parte de Biden de las políticas de Trump para encerrar peligrosamente a China en lugar de puentes de coexistencia. En geopolítica, la destrucción del adversario no debería entrar en ningún análisis. El alt-right, la tendencia ideológica, por llamarla de algún modo, a la que se abraza el nacional populismo de extrema derecha, Vladimir Putin, Viktor Orbán, Jair Bolsonaro, Trump y su legión de imitadores, parte de la base de que todo lo alternativo es insidioso y debe ser repudiado y amputado. Un extremo es DeSantis, avalando la censura de libros a niveles nunca vistos en su estado, incluso de matemáticas, porque aluden, no se sabe de qué modo, a cuestiones de sexo, pero también contra textos que revisan el racismo que impregna la historia norteamericana, oscurantismo que habían desaparecido en el país con una amplitud democrática. Este contexto contaminado sirve para comprender el carácter explosivo que ha tomado el litigio sobre el aumento del techo de la deuda que permita a la Casa Blanca saldar sus cuentas. La noción de todo o nada elevó a niveles realistas la posibilidad de que el país caiga en default a partir del 1 de junio debido a las objeciones republicanas a un acuerdo que no incluya la rendición de la Casa Blanca. El trámite por el cual el legislativo da la luz verde al ejecutivo ha sido en general apenas burocrático, con al menos 79 capítulos exitosos año tras año, muchos de ellos bajo gobiernos republicanos, pero se complicó con la emergencia de alas extremistas como el Tea Party entre los republicanos, una fuerza minoritaria, ultrarreligiosa y crítica del gobierno federal, al que atribuye obsesivamente la pérdida de centralidad global de la potencia. Esa visión se canalizó luego en el populismo trumpista con la idea de recuperar el Estados Unidos poderoso del siglo pasado, el Make America Great Again. La actual crisis tiene un antecedente de parecida gravedad en el 2011, cuando estos grupos implacables buscaron estrangular al primer gobierno de Barack Obama, a quien le negaban incluso su ciudadanía estadounidense. El litigio ardió a punto tal que calificadoras como Standard & Poor's
rebajó la jerarquía crediticia de Estados Unidos mientras la bolsa se desempeñaba dos dígitos en una sola jornada ante la inminencia de la bancarrota. En aquel momento la deuda de Estados Unidos era de 14.4 billones de dólares, alimentada en particular por la crisis nacional y global del 2008, que estalló durante el último tramo del gobierno republicano de George W. Bush. Hoy supera los 31 billones de dólares. Para resolver esa descomunal distorsión, Obama aceleró la disminución del gasto social a favor de que se priorizó el rescate de los bancos y las corporaciones que navegaban entre rojos. El gobierno llegó a estatizar acciones del Citicorp para evitar su caída tras el súbito desmoronamiento del negocio de las hipotecas basura. Empresas como General Motors llegaron a ofrecer sorprendentes negocios de 2 por 1. Por la compra de una camioneta se entregaba otra gratis ante la ausencia total de clientela. De modo que mientras el gobierno se empeñaba en evitar un derrumbe mayor del sistema, dejó en el camino a las víctimas individuales del tsunami que perdieron ahorros, viviendas y asistencias gubernamentales. Ahí radica una de las raíces entre muchas para explicar el surgimiento de Trump y su razón populista como vehículo de la furia social. Ahora el magnate, cuyas posibilidades de regresar a la Casa Blanca no deberían desdeñarse, agudiza ese comportamiento y ha llamado a su partido a romper las negociaciones y dejar que el país caiga en bancarrota para fulminar así al gobierno demócrata a despecho del cataclismo que sacudiría al país y al mundo. Existen razones objetivas detrás de la resiliencia que exhibe el populismo en Norteamérica. Aunque Biden redujo el déficit, logró descender la inflación y prácticamente esfumar el desempleo. Un sondeo de esta semana de la Reserva Federal mostró las frustraciones que arrastra el país. Sostiene que el alza de los precios afecta negativamente a la mayoría de los hogares norteamericanos y el bienestar financiero general disminuyó con respecto al año anterior, pese a que el mercado laboral se mantuvo sólido. Cuando se observan los detalles, la investigación advierte que casi un cuarto de los encuestados reconoció que sus gastos habían aumentado en el 2022, pero no así sus ingresos. Aproximadamente 2/3 dijeron que dejaron de usar un producto o lo usaron menos debido a los precios más altos, mientras que el 51% señaló que redujeron sus ahorros y alrededor del 28% informó haber estado sin algún tipo de atención médica en el último año porque no podían pagarla, afirma. Ese disgusto se traslada en términos políticos y, como sucede en otras fronteras, se expresa en nacionalismo que erosiona el juego democrático. Son múltiples las legislaciones aprobadas en el interior norteamericano para garantizar un voto calificado, limitando el derecho a elegir de las minorías. El principal negociador de la oposición, el titular de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, un aliado de Trump, es un exponente agónico de esas contradicciones. Alcanzó ese cargo tras la elección de medio término en las que los republicanos ganaron por la mínima el control de la Cámara Baja, pero el legislador debió superar 15 votaciones de sus colegas antes de ser designado, cuestionado por la misma minoría fanática del Tea Party que le arrancó todo tipo de concesiones, en particular la posibilidad de ser destituido por un solo voto que lo cuestione, de modo que la mayor dureza que exhibe en las negociaciones va en proporción directa a su sobrevivencia política. Los republicanos hoy, como antes con Obama, buscan que Biden ceda en cuestiones sociales y medioambientales que los desgasten con vistas a las elecciones del año entrante. Reclaman requisitos más estrictos para los beneficiarios de ayuda por desempleo y una transformación de la ley en materia de energía en su capítulo verde. El planteo de la Casa Blanca ha sido equilibrar el ajuste con aumentos en los impuestos sobre los sectores de mayores ingresos, una opción descartada por los republicanos que durante la gestión de Trump fulminaron esos gravámenes. El ajuste debe ser hacia abajo. Biden, que sostiene un extraordinario gasto militar por el respaldo a Ucrania en la guerra contra Rusia, acabó por conceder una reducción de $1 billón en gastos sociales que se reflejará en medidas de austeridad.
El paso abrió esperanzas de un arreglo, pero no es claro si alcanzó. La cifra es similar al récord de $1 billón del presupuesto militar sin extras resuelto para el actual ejercicio, que incluye más de $110 mil millones ya comprometidos en el conflicto bélico europeo. Dato final prueba de que en política los archivos valen cada vez menos. Durante la gestión de Trump, el techo de la deuda fue aumentado en 3 oportunidades. $8 billones de los rojos actuales, más de 16 veces el PBI de Argentina, fueron generados durante esa caótica gestión inoxidable. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.